La pradera secreta del bosque. Wendy podía oír las continuas gotas de lluvia que caían de las hojas del árbol de Porliúsica al golpear las ventanas de vidrio y la corteza, y los gemidos silenciosos de las ramas que se balanceaban cuando el viento soplaba con fuerza en el exterior. Los sonidos eran bastante ambientales y, combinados con la tenue iluminación de la habitación, hacían que el sueño fuera deseable. La noche ya se estaba volviendo muy tarde y la lluvia que había comenzado al anochecer aún no había cesado. Carla ya estaba acurrucada en una bola y profundamente dormida al lado de Wendy en la única cama. Apoyada en la dura pared de madera, la niña se consolaba acariciando el suave pelaje blanco de su compañero y amigo, un gesto que solía hacer cuando otros no estaban cerca o mirando, ya que Carla estaba un poco cohibida por ser vista cuando la acariciaban como a un gato común. El Exteed estaba dormido y Porliúsica era la única otra persona despierta en la habitación aparte de Wendy, por lo que la cazadora de dragones estaba segura de que a su amiga no le importaría, o notaría, demasiado. Aunque el sueño era tentador, Wendy no podía descansar, no hasta que supo que Bacon estaba bien. Frunciendo el ceño, sus ojos se posaron en el niño inconsciente que yacía en la cama. No se había movido desde que se desmayó, lo que preocupó profundamente a Wendy. Yendo en contra de lo que Erza le había dicho, Wendy había curado todas sus heridas con la esperanza de que se recuperara antes, poco después de que Titania abandonara la casa de Porliúsica junto con el maestro. Fue Erza quien llevó a Bacon hasta aquí. A pesar de lo agradecida que estaba por la ayuda de Erza, Wendy todavía estaba molesta con ella. Después de escuchar la situación, Porliúsica asumió que Bacon podría haberse desmayado por una combinación de deshidratación, agotamiento mágico y estrés, tanto mental como físico. Sabía cómo usar su magia por instinto. Probablemente eso había desencadenado un recuerdo o tal vez su mente estaba tratando de comprender cómo lo sabía, pero la tensión era demasiado, había declarado el asesor medicinal. Con gran habilidad, le había dado agua al niño, una cucharada pequeña de su poción roja amarga y una cucharada más pequeña de su poción verde, que había llegado a la conclusión de que reponía la energía mágica, sin hacer que se ahogara. No había nada más que hacer que permitirle descansar. No mucho después de eso, Erza y el maestro se habían ido, dejando a Bacon al cuidado de Porliúsica mientras Wendy se quedaba atrás, inevitablemente haciendo que Carla también se quedara. Para pasar el tiempo, y no ser una carga, Wendy se había ofrecido a ayudar en la casa. Mientras Carla vigilaba a Bacon, Wendy había barrido el suelo con la misma escoba que la anciana solía usar como arma, había organizado las cajas de encendedores esparcidas por todas partes apilándolas y empujándolas hacia un rincón, había regado el jardín interior y las plantas en macetas, había ordenado las hierbas frescas que Porliúsica había recogido del bosque ese mismo día. Y trituraba y molía los secos hasta convertirlos en un polvo fino. A lo largo de las últimas 3 tareas, Wendy disfrutó aprendiendo algunas cosas sobre las diferentes propiedades medicinales de cada planta única. Al principio, dudó en entablar una conversación con Porliúsica, pero, después de hacer algunas preguntas curiosas, la tensión entre ellas desapareció instantáneamente. Hablar con Porliúsica era tan natural como hablar con su propia madre, Grandeney. Una vez que todo estuvo hecho, los 3 disfrutaron de una pequeña comida que consistía en frutas del bosque, nueces y hojas comestibles crujientes y suaves mezcladas en una ensalada. Mientras comían, habían hablado del entrenamiento de Wendy, de los próximos grandes juegos de magia y de la progresión de Bacon. No deberías enfadarte con Erza, le había dicho Porliúsica cuando mencionó la dureza con la que Erza trataba al pobre muchacho, solo tenía buenas intenciones. Hizo lo que otros no se atreverían a hacer. Pero, Wendy había intentado discutir. ¿Habría estado dispuesto a infligir daño corporal para hacerle sentir dolor físico? ¿O intentar infundirle miedo a través de la intimidación o las amenazas? ¿Le habrías dado la oportunidad de usar su espada para luchar? ¿No habrías sabido que es capaz de manejar un arma en tiempos de hostilidad y peligro si lo hubieras mantenido fuera de peligro? No, no estoy diciendo que ponerlo en peligro sea el mejor método, había añadido la anciana después de que Wendy bajara los ojos con culpa, pero ciertas situaciones requieren medidas extremas, aunque no tan extremas como en los estándares de Erza, y a las personas adecuadas para hacerlo. Wendy Porliúsica le dedicó a la niña una pequeña sonrisa que venció la severidad de su rostro arrugado, debes recordar que cada uno está tratando de ayudar a su manera. Continúa mostrándole tu amabilidad y tal vez algún día recuerde algo de ella. Wendy se había sentido mejor después de eso. El rencor que le guardaba a Erza había disminuido. ¿De verdad crees que podría haber recordado algo?
Había preguntado ella, con tono esperanzado. Es posible. Solo podemos esperar y ver. Habían pasado horas desde entonces y Wendy seguía esperando sentada a los pies de la cama, acariciando suavemente a su amigo felino dormido sobre la cabeza entre sus orejas suaves y puntiagudas. Porliúsica trabajaba tranquilamente en su escritorio bajo la única lámpara Light Lágrima encendida. La cámara estaba bañada por un resplandor amarillo pálido, mientras que al otro lado de las ventanas estaba completamente negra. El agua goteaba visiblemente por los cristales en riachuelos. Suspirando cansada, echó un rápido vistazo en dirección a Bacon y notó que su expresión pacífica había cambiado. Tenía el ceño fruncido, como si algo lo perturbara profundamente. «¿Tocino? ¿Estás bien?», preguntó en voz baja mientras se inclinaba un poco más cerca. Sin embargo, el niño permaneció inconsciente. «Sueña», informó Porliúsica mientras se levantaba de la silla y caminaba hacia la cama. Sus ojos carmesí se entrecerraron inquisitivamente mientras colocaba ligeramente el dorso de su mano sobre la frente del niño. Los sueños pueden ser vagos y sin sentido, formados a partir de fragmentos del pasado y del presente. Si tenemos suerte, el sueño al que se enfrenta podría ser algo más que fragmentos de su memoria convertidos en una pesadilla. ¿Ha soñado antes? Yo, no lo sé. Dado que Bacon nunca habló ni trató de comunicarse verbalmente, era difícil saber si había soñado mientras dormía durante las últimas 2 noches. El chico no se comportaba de manera diferente a su curiosidad habitual todas las mañanas, por lo que Wendy supuso que si lo hacía, probablemente se olvidaría fácilmente como la mayoría de los sueños. Se preguntó si esta vez sería lo mismo una vez que él despertara. La idea era bastante descorazonadora. El asesino de dragones suspiró, esperando en silencio que Bacon recordara al menos algunos de los detalles. Sin embargo, al mismo tiempo, no quería que su pesadilla lo persiguiera para siempre. Desearía poder ver para poder sanar tu dolor y protegerte de tus miedos. Pero, de nuevo, ¿había algo que temiera? Frunció los labios y se preguntó si Bacon entendería siquiera lo que veía y sentía en sus sueños. Una vez más, solo podían esperar y ver. Podía oír a la gente a su alrededor. Sus aplausos, vítores y gritos sonaban amortiguados, como si todos estuvieran detrás de una puerta. Cuando echó un vistazo rápido a su alrededor, vio figuras oscuras y fantasmales de pie, sus brazos delgados y tenues agitando y señalando algo detrás de él. Siguió las manos y se quedó boquiabierto ante la criatura gigante que se alzaba ante él. Su enorme cuerpo era negro y nublado y sus ojos eran grandes, redondos y carmesíes. Hizo un ruido profundo y retumbante mientras se acercaba lentamente a él con pies amortajados que golpeaban metálicamente contra el suelo sombrío. En su mano, sostenía su espada que era brillante y resplandeciente, cambiando de plata a azul y a rojo. Las puntas de sus dedos hormigueaban por la cálida sensación que fluía a través de él mientras la energía rodeaba su espada, imbuyéndola de un poder que se sentía tanto familiar como extraño. Su cuerpo se movió por sí solo, un pie dio un paso adelante y giró en círculo, gritando de furia. La energía ardiente estalló hacia afuera y golpeó al gigante escondido en la niebla negra, empujándolo hacia atrás volando y derramando agua roja brillante. «Sangre», dijo una voz fuerte y súbita que silenció todo el ruido y le dio un buen sobresalto. La voz era una que no reconoció y provenía de todas las direcciones, lo que lo hizo escanear frenéticamente el área oscura en busca del altavoz. Pero no encontró a nadie. Ya ni siquiera los fantasmas estaban por ahí. Solo vio el agua roja brillante, la sangre, que brotaba y se acumulaba en el suelo ante él mientras la criatura nublada se encogía y se disipaba. Parpadeó confundido, solo para saltar alarmado cuando la luz emergió de la oscuridad como una puerta que se abre. Una luz dorada picó sus ojos y fluyó a través de la brecha que se ensanchaba, tocando algo que yacía en el charco rojo que crecía. Algo enorme, blanco y sangrante. Lo único que captó fue vislumbrarlo, porque 2 sombras aparecieron de repente ante él, obstruyendo su vista. Recortados a contraluz, ambos eran altos y parecidos a los humanos. Sin embargo, eran diferentes a las personas que conocía de Fairy Tail. Sus rostros estaban ocultos, pero sus ojos brillaban y estaban enojados, un par brillaba de un blanco azulado mientras que el otro de un rojo intenso. El aire a su alrededor no era ni amistoso ni agradable. Eran el mal, advirtió la extraña voz de antes, más ferviente que antes. Se tensó, no le gustaba el sonido de la palabra pronunciada. No tenía ningún significado para él y, sin embargo, podía sentir que no era agradable.
Desconcertado, dio un paso cauteloso hacia atrás de las dos sombras, su mano izquierda se apretó alrededor de la empuñadura de su arma mientras la otra agarraba el aire vacío. Faltaba algo, algo que debería estar ahí al alcance de su mano. Miserable cachorrito, gruñó la sombra con ojos pálidos y fríos como el hielo. Era un hombre cuya voz era profunda, áspera y cruel, y con una boca llena de dientes blancos que eran brutalmente puntiagudos y relucientes. ¿Cómo te atreves a interferir? Pagarás por lo que has hecho. Estaba perplejo por las extrañas palabras pronunciadas con tanto enojo. Justo después de parpadear, vio sangre cubriendo el altavoz, manchada en la cara del hombre y empapando los brazos y las manos del hombre, donde goteaba de cada una de sus uñas que eran largas, curvas, afiladas y de color rojo brillante. El hombre desapareció repentinamente de la vista del niño, solo para reaparecer justo frente a él en un segundo. Lo siguiente que supo el niño fue que estaba de rodillas, con un dolor agudo que le brotaba del pecho y las extremidades. Para su sorpresa, vio sangre en su propia piel, que se filtraba de las heridas punzantes que adornaban sus brazos desnudos, y se untaba en el suelo debajo de él. Había un rápido golpeteo en sus oídos. El sonido de su corazón latiendo contra su pecho. Su respiración era entrecortada, su cuerpo estaba desgastado. Estaba muy herido y exhausto y no podía moverse para ponerse de pie, sintiéndose mucho peor que la vez que el llamado Erza lo había golpeado repetidamente. Botas oscurecidas manchadas con gotas de carmesí aparecieron en su visión. Sin aliento, levantó lentamente la cabeza y se encontró con la mirada pálida y malvada del hombre que se cernía sobre él. Lo último que vio fue que la boca del hombre se torció en una mueca malévola antes de que todo se volviera negro. Ahora estaba completamente en silencio. No vio nada ni sintió nada. El terrible dolor y el agotamiento habían desaparecido y el hombre de los ojos malvados no se veía por ninguna parte. Estaba oscuro, más oscuro que la noche. Estaba completamente negro, como si sus ojos estuvieran bien cerrados. Pero nunca cerró los ojos. Miró de un lado a otro, abajo, luego arriba, y se detuvo a mirar la cosa redonda y brillante que se cernía sobre su cabeza. Era una luciérnaga, pero se veía un poco diferente, con todo su cuerpo envuelto en una luz blanca brillante y volando con 4 alas en lugar de 2. La sangre, el dolor y la inquietud de antes pronto se convirtieron en un recuerdo fugaz. Sonrió y extendió una mano abierta, deseando que la luciérnaga aterrizara y se arrastrara sobre sus dedos con sus muchas patas largas y cosquilleantes como las que revoloteaban alrededor de la luz en el frasco de vidrio en el alféizar de la ventana cada vez que metía la mano dentro. Para su decepción, la luciérnaga se fue volando, acelerándose en la oscuridad y dejando un rastro brillante. Lo persiguió, con los pies pisando tierra firme que no podía ver. El orbe volador de luz se reducía de tamaño a medida que se alejaba más y más. No queriendo perderlo, reunió todo lo que tenía para correr más rápido. De repente tropezó con algo y aterrizó de bruces en el suelo. La caída no le dolió como las otras veces que se cayó, lo que lo hizo parpadear de sorpresa. Y cuando abrió los ojos, el mundo ya no era oscuro, sino brillante y verde. Un grito ahogado escapó de su boca cuando vio y sintió la suave hierba debajo de él. Miró a su alrededor, desconcertado por la repentina aparición de árboles y cosas frondosas por todas partes. Los rayos dorados del sol brillaban a través de los estrechos huecos de las ramas, iluminando las pequeñas flores azules, blancas, amarillas y moradas que florecían en el exuberante suelo verde. El silencio era roto por sonidos silenciosos. El suave susurro de las hojas agitadas por el viento en la parte superior y los débiles gritos de pájaros y animales a lo lejos. Este lugar con los árboles altos y la vegetación que crece por todas partes, ¿cómo se llamaba de nuevo? Un bosque, oyó que alguien respondía. Era la misma voz de antes, pero con un tono más suave. Una vez más buscó a su alrededor y no vio a nadie. Confundido, frunció ligeramente el ceño y comenzó a caminar hacia adelante, solo para animarse cuando vio una bola de luz blanca parpadeante bailando frente a él. Era la luciérnaga y le hacía señas para que la persiguiera. Con una amplia sonrisa, lo persiguió una vez más. Redondeando gruesos troncos, saltando sobre raíces elevadas, trepando por laderas rocosas, abriéndose paso entre arbustos, chapoteando en arroyos poco profundos, y de vez en cuando tropezando sin dolor con el suelo, siguió alegremente el orbe que se movía rápidamente. Estaba sin aliento cuando llegó a un amplio y alto conjunto de escalones tallados en piedra gris pálido que estaba agrietada y desmoronada por el tiempo y cubierta de musgo verde claro en lugares que no habían sido tocados por el sol.
Bordeando cada lado de los escalones había paredes de roca lisa de color marrón grisáceo que llegaban hasta donde alcanzaba la vista. Esperando en lo alto de los escalones estaba la luciérnaga, subiendo y bajando en espiral en el aire, aparentemente impaciente por su llegada. Subió los escalones de dos en dos, subió las escaleras y soltó un grito ahogado de asombro cuando entró en un área abierta rodeada por un espeso crecimiento de árboles enormes que crecían tan juntos que sus largos brazos se enredaban entre sí como enredaderas, formando una pared viviente que se extendía hasta el cielo azul. En el otro extremo, fundida entre las retorcidas ramas marrones, había una gran estructura hecha de la misma piedra gris que los escalones e igual de vieja y rota. Aquí el sol brillaba con más fuerza, proyectando cálidos rayos sobre las hierbas altas y las flores vibrantes que crecían bajo la luz. Un prado, este lugar, es sagrada, dijo de nuevo la voz, haciéndole detenerse y mirar con cautela a su alrededor. Pero no había nadie cerca, solo los árboles, las plantas, las rocas y el cielo. Frunció el ceño, sin entender muy bien lo que realmente se hablaba. Pronto se olvidó cuando escuchó un nuevo sonido que interrumpió la tranquilidad de la zona. Lo reconoció de inmediato y, sin embargo, no sonaba igual que lo había recordado. No tan dolorosamente fuerte, estridente o abrupto, el ruido constante fluctuaba en tono y ritmo para fundirse en una melodía, es una canción, dijo la voz, casi confundiéndose con la música. Era diferente a los ruidos divertidos, chillones y gorjeantes que salían de la ocarina azul de Wendy cada vez que ella o Romeo soplaban en ella. Pero sabiendo que el sonido provenía de Wendy, comenzó a seguirlo. Mientras revolvía la hierba alta que le llegaba hasta el estómago, cosas interesantes zumbaban, revoloteaban y flotaban en el aire. Insectos con alas y caparazones brillantes, mariposas que variaban en todo tipo de colores y patrones, y cosas blancas, redondas y esponjosas que se dispersaban en pedazos mucho más pequeños cuando se tocaban. A mitad de camino, sus ojos se abrieron de par en par cuando encontró dos luciérnagas en lugar de una flotando sobre alguien sentado sobre un gran tocón cerca del edificio de piedra roto que se encontraba más adelante. Fascinado, aceleró el paso y se detuvo justo delante de la persona donde la hierba era más corta y escasa, sin ver a Wendy sino a otra chica. Su cabello era de un verde brillante, del mismo tono que las hojas que toman el sol bajo la luz del sol, al igual que su ropa, mientras que la banda dentro de su cabello, sus mangas largas y las botas en sus pies eran de un tono más oscuro, que combinaba con el vientre del bosque que los rodeaba. Con los ojos cerrados, se balanceó lentamente de un lado a otro como si bailara al son del objeto de madera que tenía en las manos. Se parecía a la ocarina que tenía Wendy, pero era más pequeña y no azul. Revoloteando en círculo sobre la niña, las dos luciérnagas se balanceaban emocionadas hacia arriba y hacia abajo, moviéndose también al ritmo de la música, sus caminos brillando detrás de ellas. Con asombro, observó a las luciérnagas bailar y a la niña jugar, escuchando el agradable sonido que provenía de su ocarina. Se balanceó sobre sus pies, embelesado por la alegre melodía. La música se detuvo en el instante en que apartó el objeto de madera de sus labios sonrientes. Unos ojos tan azules como las aguas profundas de un río se abrieron y se encontraron con su mirada curiosa. Su sonrisa se ensanchó. Era cálido, amable y amigable, como Wendy's. «Ella no es Wendy», susurró la voz. Parpadeando, inclinó ligeramente la cabeza mientras estudiaba a la chica más de cerca. Ella soltó una risita. Su risa era tan agradable como su canción, resonaba en todo el prado y le provocaba una sensación de felicidad. Y su voz era igual de dulce. «Por fin estás aquí. Te he estado esperando. ¿Te has vuelto a perder? Al fin y al cabo, el nombre de los bosques es muy acertado». Ella soltó una risita, dibujando una sonrisa en su rostro. La chica sonaba y se sentía igual que Wendy. «¿Pero ella no es Wendy?». Extendió su mano izquierda, una costumbre que había aprendido a hacer cuando conoce gente nueva, y la chica respondió colocando su ocarina en la palma de su mano. Él se quedó mirando el objeto mientras ella cruzaba sus dedos alrededor de él con los suyos. Su tacto era suave, su piel suave y cálida. Ella empujó la ocarina contra su pecho y dijo: «¿Recuerdas cómo tocar mi canción?». Él la miró interrogante, incapaz de entender la mayoría de sus palabras. La muchacha suspiró, su rostro se volvió triste. «¿Lo olvidaste, no? Pero no pasa nada. Ha pasado tanto tiempo, así que no te culpo». Su sonrisa pronto volvió y se puso de pie. Ella tenía la misma altura que él, mientras que Wendy era un poco más alta.
Le agarró la otra mano y la levantó para sujetar la ocarina antes de colocar los dedos sobre los agujeros. Sigue. La muchacha le llevó la boquilla a los labios y asintió con seguridad. Dio una calada y produjo una nota chillona que le lastimó los oídos. Apartó la ocarina sorprendido mientras la muchacha se reía. Haciendo un puchero, se lo tendió para que lo recogiera. Así no, tonto. Así. Agarró la ocarina y lo demostró, soplando suavemente en el objeto musical para volver a hacer ese sonido agradable. Pasó los dedos por los agujeros, cambiando la melodía a un tono más alto y luego a otro. 3 notas diferentes. Ella los repitió 2 veces antes de hacer que lo intentara de nuevo. Él se negó, pero ella le cogió la mano y le volvió a poner la ocarina en la mano. Sus intentos no terminaron con el mismo resultado que el de ella las primeras veces, pero bajo su guía y paciencia, su frustración duró poco y finalmente lo consiguió. 3 notas diferentes se convirtieron en 4, luego en 5. Perdió la cuenta después del sexto, ya que no podía recordar qué número vino después de ese. Todos los tonos comenzaban a mezclarse con la canción que la chica había tocado antes, lo que lo hacía ansioso por seguir tocando. Ambos estaban sentados en el tocón con las luciérnagas revoloteando justo encima de sus cabezas. Los 2 orbes de luz siempre bailaban al son de la ocarina, a menudo distrayéndolo de tocar correctamente. Cada vez que se equivocaba, la chica se reía divertida y lo animaba a intentarlo de nuevo. No sabía cuánto tiempo permanecieron allí. Para cuando el cielo se oscureció y el sol se ocultó detrás de los árboles del bosque, logró tocar toda la canción sin problemas de una sola vez. Y en el momento en que terminó la última nota, de repente se sintió abrumado por una sensación de familiaridad. La muchacha de pelo verde que le sonreía, le había enseñado su canción antes, en este mismo lugar, en este prado sagrado. La conocía, pero no sabía cómo ni por qué. Y ella tenía un nombre, pero él tampoco lo recordaba. Confundido, solo podía mirarla fijamente mientras su mente luchaba por encontrar la respuesta que sabía que estaba ahí pero inalcanzable. La chica que sonreía y reía, cuya voz era dulce y amable, cuyo tacto era suave y cálido, era como Wendy. ¿Pero ella no es Wendy? De repente se había vuelto más oscuro que la noche. Los árboles ya no eran visibles y ni el prado ni el cielo. Arriba, las luciérnagas parpadearon una vez antes de desvanecerse en la nada, ni siquiera en un rastro brillante dejado atrás. Solo la muchacha sentada en el tocón con él permanecía a su vista, pero ella también comenzaba a desvanecerse en las sombras crecientes. Su sonrisa volvió a ser triste, al igual que sus ojos mientras lo miraba, con las manos entrelazadas en el pecho. Es hora de que te vayas. Si alguna vez te sientes perdido, o solitario, pon mi canción para que siempre puedas escuchar mi voz, dijo. Su voz se volvía más débil con cada palabra pronunciada como si se estuviera alejando. Pero ella seguía sentada justo delante de él. No entendió lo que ella dijo y no quería que se fuera. Extendió la mano para agarrarla, pero sus dedos se aferraron al vacío. Se fue en un abrir y cerrar de ojos. Conmocionado, miró a su alrededor en busca de ella y solo vio oscuridad. Decepcionado, miró la ocarina de madera que tenía en la mano y pensó en la chica de pelo verde. Podía oír su canción con solo pensar en ella, lo que dibujaba una amplia sonrisa en sus labios. En su mente, vio su rostro amable y su cálida sonrisa y vio el bosque que siempre la rodeaba, exuberante y verde y lleno de vida. No era Wendy, pero se sentía igual de cerca, igual de importante. Ella era un amigo, dijo la voz, que sonaba tan débil y distante que tuvo que esforzarse para oír. Su nombre era Salia, susurró. Y ella estaba esperando.